Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a la doctora Ruiz la oportunidad que me da de participar en este 32º curso de actualización en gastroenterología de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo para platicar con ustedes de un tema relevante. Se me pregunta si la dieta sin gluten es inocua. Quiero empezar con algunas notas iniciales que son, creo yo, importantes para entender el problema. El gluten es un término genérico que agrupa a las prolaminas presentes en trigo, cebada, centeno, espelta y camut. Las prolaminas, a su vez, son proteínas estructurales solubles en alcohol e insolubles en agua que forman parte del endospermo. El gluten es un producto que se utiliza mucho en la industria de alimentos. Es parte fundamental del pan, del trigo, con el que se hace el pan, toda la harina de trigo, eh, pastas y muchos productos donde les da una consistencia y sabor especial. Pero también es muy utilizado en la industria alimentaria para incrementar las características gustativas y consistencia de alimentos, o en la industria de los cosméticos y por supuesto en la industria cervecera. Y aunque al gluten, como gluten, agrupamos todas las prolaminas de trigo, centeno y cebada, desde el punto de vista estructural son distintas y se llaman distintos. La prolamina del trigo es la gliadina y el grano de trigo tiene alfa, beta y gamma y omega gliadina. La prolamina del centeno se llama secalina y solo existe la alfa-secalina, la gamma-secalina, perdonen ustedes. En cambio, el de la cebada se llama ordeína y solo existe la gamma-ordeína y la beta-ordeína. La característica química de estas prolaminas es su alto contenido en prolina y glutamina, dos compuestos que son esenciales para incitar e iniciar la respuesta inflamatoria en los enfermos que sufren enfermedad celíaca. La única medida terapéutica de utilidad reconocida para tratar a estas personas con enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten que debe consumirse de por vida. Y la enfermedad celíaca, como seguramente todos saben, es una enfermedad autoinmune generalizada que afecta primordialmente al intestino delgado y que se desencadena por la ingesta de estas prolaminas en personas genéticamente susceptibles. Desde el punto de vista biológico es una enfermedad muy interesante. Conocemos en ella el antígeno, que en este caso está representado por un grano de trigo. Este grano de trigo con sus componentes, sus prolaminas, bajo ciertas condiciones de susceptibilidad genética, dadas primordialmente, pero no únicamente, por los complejos mayores de histocompatibilidad, desencadena una serie de procesos inflamatorios en la mucosa del intestino debido a la presencia de autoanticuerpos que condicionan atrofia de las vellosidades intestinales, un síndrome de absorción intestinal deficiente y carencias nutrimentales. Es un padecimiento que, al igual que otras enfermedades autoinmunes, está aumentando en incidencia en muchas partes del mundo, y presento a ustedes una revisión sistemática y un metaanálisis recientemente publicado donde se muestra este hecho. La incidencia por 100.000 habitantes ha aumentado notablemente en países europeos, en Canadá y Estados Unidos a partir de 1990. Y es una enfermedad que también afecta a los mexicanos. Esta es una tabla que modifiqué de una publicación reciente y en donde se proyectan los casos confirmados de enfermedad celíaca en diferentes partes del mundo. Y México se sitúa como en otras partes del mundo. El 0.8% de la población mexicana tiene enfermedad celíaca confirmada por biopsia.
Hasta ahí las cosas uno puede entender que alrededor del 1% de la población general requiera consumir una dieta sin gluten. Sin embargo, esto no es así. El evitar el gluten se ha convertido en una medida muy popular. Y esta es una encuesta norteamericana en donde se muestra que aproximadamente el 30% de las personas encuestadas en el 2017 evitaban el gluten de la dieta. Y esto se refuerza con otro estudio publicado también de manera más o menos reciente. En este caso se encuestaron por vía telefónica 1.509 personas mayores de 18 años de edad que representaban diferentes estratos sociales, razas y estados de la Unión Americana. El 20% de ellos evitaban consumir gluten, el 21% lo consumían y el 60% les daba exactamente igual, ni siquiera le hacían caso al gluten. Esto es, entre un 20 y un 30% de la población consume una dieta sin gluten, cuando en realidad solo lo requeriría un 1% que sufre de enfermedad celíaca. Y cuando a estas personas que siguen una dieta sin gluten se les pregunta el por qué la siguen, la mayoría responden porque es una dieta saludable, porque me ayuda a perder peso o mejora mis molestias de aparato digestivo o síntomas extraintestinales, cansancio, fatiga, cefalea, dolores musculares. Y como ven ustedes en este pastel, la minoría de ellos llevan una dieta sin gluten porque tienen enfermedad celíaca. El problema de todas estas recomendaciones es que la mayoría de ellas vienen de fuentes distintas a las médicas. Esto es muy mediático el seguir una dieta sin gluten y deportistas tan influyentes como este tenista que ha ganado todo en el tenis, publica un libro diciendo que con una dieta sin gluten durante 2 semanas pueden tener un servicio para ganar juegos. Otros, médicos, atribuyen al gluten enfermedades neurológicas o psiquiátricas cuya causalidad está en mucha duda e incluso su relación es de una evidencia dudosa. Como quiera que sea, la industria de los alimentos libres de gluten ha crecido de manera enorme en los últimos años y ha convertido a esta actividad en una de las más lucrativas y de mayores ganancias en los últimos años. Prácticamente en todos los supermercados del mundo y en muchos de nuestro país existen productos libres de gluten que se ofrecen a la población que quieren consumirlos. Cuando uno enfrenta este problema, esto es, una dieta libre de gluten, libre de los cereales que contienen gluten, debe uno saber que uno enfrenta a las carencias que los productos que contienen estos cereales nos producen en nuestro organismo. Proyecto en este momento los componentes del grano de trigo. Y fuera del salvado y del germen que no tienen que ver con las proteínas que están en el endospermo, les muestro cómo, además de estas proteínas, fuente muy importante de proteínas, el grano de trigo tiene hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas y otras proteínas que, si bien pueden producir respuestas clínicas en algunos casos, son esenciales en nuestra dieta y muy importantes como un componente nutricio en nuestra alimentación del día a día. Desde mi punto de vista, una manera de evaluar si esta dieta es nociva o no es analizar los efectos que una dieta sin gluten tiene en personas que de veras la necesitan, como son los enfermos celíacos, o en personas sanas que lo evitan
porque tienen otras ideas en cuanto al efecto del gluten en su salud. Y voy a iniciar con el primer punto. ¿Cómo se comportan las personas celíacas cuando siguen una dieta sin gluten? Aquí debo hacer una acotación muy importante en cuanto a la evaluación de todos estos estudios. Hay muchos y yo voy a presentar solo un par de ellos, uno del Reino Unido y uno hecho en México. Inicialmente, los enfermos celíacos tienen carencias nutricias. La mayoría de ellos tienen síndromes de absorción intestinal deficiente y tienen deficiencias de vitaminas, de minerales, de proteínas, tienen hipoalbuminemias, por tanto, y tienen niveles bajos de colesterol y de lípidos que se van mejorando a lo largo del tiempo cuando siguen la dieta sin gluten. El asunto es que muchas de estas alteraciones persisten durante el tiempo que siguen la dieta. Y miren, les presento este estudio del Reino Unido que incluye a 70 personas que tienen enfermedad celíaca, y esta enfermedad celíaca la tienen por varios años y han seguido la dieta libre de gluten por varios años. En estas dos tablas difíciles de seguir y que voy a tratar de desglosar para ustedes en los siguientes minutos, les muestro los resultados. Son distintos entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres, y son más llamativos y más importantes en el grupo de mujeres. Las mujeres que siguen una dieta libre de gluten porque son celíacas tienen una ingesta de proteínas un poco mayor que la que tienen las personas controles sanas del Reino Unido. Estas son dos encuestas nacionales, una del norte del Reino Unido y otras del centro del Reino Unido, en donde sirven de comparación para los enfermos celíacos. Tienen mayor ingesta de grasa, vean ustedes, mayor ingesta de grasas que la población general, mayor ingesta de carbohidratos y una mayor ingesta de azúcares en general. En cambio, los niveles o la ingesta, más que niveles, de calcio, vitamina D, hierro, zinc y folatos es menor en las mujeres que siguen una dieta sin gluten. Como les decía yo, las diferencias no son tan notables en el grupo de hombres, en donde sí que se muestra que hay un mayor ingreso o mayor ingesta de grasa y de proteínas en general cuando se analizan como grupo. Y cuando estos autores analizan si estos enfermos están recibiendo las dosis recomendadas de folato, calcio, magnesio, zinc y hierro, se percatan que no, que ni los hombres ni las mujeres reciben a lo largo del tiempo un suplemento apropiado de todos estos elementos cuando la dieta libre de gluten es deficiente en los mismos. Esto es, la dieta sin gluten conlleva ciertas deficiencias de minerales y vitaminas que se deben corregir a lo largo del tiempo y se acompañan de un aumento en la ingesta calórica total condicionada por un mayor aporte de hidratos de carbono y de grasas. En México hay pocos estudios y este probablemente sea uno de ellos. En este caso, el grupo del Dr. Remes Troche analizó el impacto que la dieta libre de gluten tiene sobre el metabolismo de pacientes con enfermedad celíaca, sensibles al gluten y en sujetos controles. Se tomaron 20 personas por cada grupo. Desde el punto de vista demográfico, las condiciones fueron similares, con excepción de que el grupo control estuvo constituido por igual número de hombres y mujeres y que estos tenían un índice de masa corporal un poco por arriba de los pacientes que tenían algún trastorno relacionado con la ingesta de gluten. La dieta libre de gluten no ejerció ningún efecto en las personas controles. Si acaso, el colesterol total disminuyó de manera
significativa desde el punto de vista estadístico e importante, porque muchos de ellos que tenían más de 220 de colesterol estuvieron en 188 de colesterol en promedio, pero las diferencias no son tan notables. En cambio, sí que fueron en los enfermos celíacos y en los sensibles al gluten sin enfermedad celíaca. En los dos grupos, tanto los componentes del síndrome metabólico como la obesidad se incrementó de manera notable, sobre todo en los enfermos celíacos. No así en los controles, en donde el síndrome metabólico y la obesidad fue prácticamente la misma. En los sensibles al gluten no se encontraron ninguna diferencia entre los componentes aislados del síndrome metabólico o el impacto que pudiera tener esta dieta en otros parámetros bioquímicos. ¿Qué pasa en las personas sanas que evitan el gluten? De los numerosos estudios que hay sobre el impacto de una dieta restrictiva como es la dieta libre de gluten en la población, resumo en esta proyección las características más importantes. Una dieta libre de gluten se asocia a una ingesta calórica mayor, un mayor aporte de carbohidratos simples y de grasas saturadas que tienen que ver o explican esta ingesta calórica mayor, al igual que la de lípidos, y por tanto un aumento en el índice de masa corporal a lo largo del tiempo. Por otro lado, se ha demostrado que tienen una disminución de zinc, de magnesio, de hierro, vitamina B, vitamina D, calcio, folatos y fibra dietética. Aunque este estudio que les muestro en esta proyección se enfocó básicamente a enfermos celíacos, los no celíacos tienen las mismas características bioquímicas en cuanto al impacto de la dieta libre de gluten. Y si estas características inciden en desenlaces fuertes, pues es motivo aún de estudio y de especulación. Muestro a ustedes dos análisis. Este es un estudio a largo plazo en una cohorte prospectiva que sale de 2.431 mujeres que participaron en este estudio, en el North Health Study, y de 4.098 hombres que participaron en este otro, Health Professional Follow-up Study, dos encuestas nutrimentales y de salud que se hacen con mucha frecuencia en los Estados Unidos de Norteamérica y que encuestan a hombres y mujeres aparentemente sanos. La frecuencia de enfermedad coronaria fue mayor en aquellas personas que tenían una ingesta baja de gluten o que lo evitaban cuando se comparaba con una frecuencia de enfermedad coronaria en las personas que ingerían de manera normal el gluten. De hecho, la ingesta de gluten disminuía el riesgo de enfermedad coronaria en un 15% en esta cohorte prospectiva. Este mismo grupo de investigadores analizaron el impacto que la ingesta de gluten podría tener en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en estudios de cohorte prospectivas en hombres y mujeres, que son básicamente los mismos que les señalé en la transparencia o en la proyección previa. Y un resumen breve de los resultados se muestran en esta parte de la diapositiva. La frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 fue significativamente menor a mayor ingesta de gluten. Esto es, hay una relación inversa entre la ingesta de gluten y la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 que persiste a pesar de corregir por otros distractores en este grupo de personas. En resumen, la dieta libre de gluten no es completamente inocua y es una dieta que solo debe indicarse en personas que médicamente lo requieren. Esto es, en sujetos o personas que tienen enfermedad celíaca o que sin ninguna duda
tienen sensibilidad al gluten sin enfermedad celíaca. Es una dieta restrictiva en vitaminas y minerales, como ustedes han visto. Suele ser baja en fibra dietética y esto puede impactar negativamente en asuntos que podrían parecer triviales como estreñimiento o como síndrome de intestino irritable, pero esto se ha demostrado en niños. Niños que siguen una dieta sin gluten con mayor frecuencia tienen síndrome de intestino irritable y estreñimiento funcional. Los productos industrializados libres de gluten proporcionan una mayor cantidad de calorías y de grasas saturadas que influyen de manera negativa en la salud y que de hecho hacen que se incremente el peso y en muchos casos presenten síndrome metabólico o componentes del síndrome metabólico. Los enfermos y las personas que han decidido seguir una dieta sin gluten, sin duda, requieren de asesoramiento para evitar el impacto de las deficiencias nutrimentales que una dieta restrictiva como esta puede ocasionar en su salud. Muchísimas gracias por su atención.